Hola a todos, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a comenzar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Jesús, Espíritu de amor, inúndanos, penétranos, llega hasta lo profundo. Alivia nuestra pena, nuestro cansancio, nuestro dolor. Que sintamos tu abrazo, tu ternura. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, las lecturas de hoy, sobre todo la primera, del profeta Isaías y el Evangelio, pues son como muy elocuentes. Tanto se podría hablar. Yo me voy a centrar en un punto. La primera lectura nos habla de una experiencia profundísima que tuvo el profeta Isaías. Dice así: en el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor. ¿Qué experiencia debió ser aquello? En el templo, rodeado de ángeles, rodeado de gloria. Vi al Señor. E inmediatamente Isaías siente miedo, o vergüenza, o culpa, o indignidad. Pobre de mí, que soy un hombre de labios impuros y que mora, que vive en un pueblo de labios impuros. Isaías, al verse confrontado con la santidad, con la gloria, con la majestad, con la bondad de Dios, se siente tan indigno. Este es un sentimiento poderoso, indigno, culpable, asustado, con miedo. Y este es un sentimiento también parecido al que sintió Pedro después de que Jesús realizó el milagro. Apártate de mí, que soy un pecador. Pedro también se siente indigno, inadecuado, con miedo ante Jesús, que es santo. Él se siente lo contrario, pecador. Apártate de mí. Por eso yo quisiera hablaros hoy no de un tema que nunca haya tocado, de hecho ya lo he hecho en otras ocasiones, ¿no? Tal vez ahora incorpore otros aspectos, y es el tema del temor. Del temor. Y lo curioso es que hay un santo temor de Dios. Además, es un don del Espíritu Santo, hay un santo temor de Dios. Pero también hay un temor que no es santo. Un santo temor de Dios y un temor que no es santo. No todos los temores son santos. Entonces, es como muy importante, pues, discernir lo santo de lo que no lo es, el santo temor de lo que no es santo. ¿Qué sería
¿O en qué consiste ese temor que no es santo? Bueno, pues en el acto de contrición se dice, me pesa de todo corazón, porque vos sois bondad infinita, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Y también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Bueno, pues esto tradicionalmente se ha llamado el dolor de los pecados por contrición y por atrición. Por contrición es el dolor profundo al haber ofendido a Dios, porque es santo, bondad infinita. Pero también hay otro dolor que es mucho menos santo, es el miedo. El miedo es muy importante en nuestra vida, a nivel espiritual, ¿eh? No me refiero miedo a que te peguen un tiro, o miedo a un accidente de coche, sino el miedo interpersonal, el miedo a hacer el mal, la culpa. Y hemos hablado también muchas veces, os he hablado muchas veces, de esta, no sé cómo llamarlo, instancia, esta realidad que se llama el superego, que es una voz interior de los padres, de las figuras de autoridad, sacerdotes, profesores, maestros, que se interioriza. Y esa voz también te puede hacer sentir culpable, te puede castigar. Fijaros, que uno se castiga a sí mismo. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues ese miedo no es santo, para nada. Es humano y en muchos casos impropio. Por ejemplo, el miedo a disfrutar de la vida, a pasarlo bien. Hay mucha gente que se siente como que si trata de disfrutar de la vida es que son egoístas, porque su superego les dice, eres un egoísta y te va a castigar Dios. Entonces tienen como miedo. O a, no sé, a perder un poco el tiempo. Tienes que aprovechar el tiempo, les dice su voz interior. Sienten miedo. Bueno, pues este miedo no es santo. Un profesor, mejor dicho, un padre, en el colegio, ¿no? El que estaba a nuestro cargo, nos decía, cuidado, tened cuidado, porque aunque yo nos vea, Dios os está viendo. Lo decía todo emocionado. Dios os está viendo. Miedo. Dios te está viendo. Incluso cuando haces cosas feas. Cuando, no sé, Dios te está viendo. Miedo. Creo que os conté también en una ocasión una experiencia que a mí me tocó mucho, ¿no? De un señor que tenía problemas de juego. Y él me dijo, yo sé que lo que hago no está bien, jugar, pero yo nunca voy a hacer mal a nadie. Y yo le pregunté, anda, ¿y por qué no? Y me respondió en chino, Yanguai, Tin Yaongan, porque el cielo tiene ojos, el cielo me está viendo. Y Dios me puede castigar. Este es un miedo, pero no es un miedo santo, es un miedo servil. Sartre, el filósofo Jean-Paul Sartre, decía, yo no puedo creer en Dios. No puedo creer en Dios porque no puedo soportar que alguien me esté mirando y me esté viendo continuamente. ¿Veis? En Europa, sobre todo en los últimos siglos, ha habido una reacción tremenda. Y puede que de alguna manera saludable, una revuelta, una rebelión contra este miedo y contra este Dios que te somete por el miedo.
La gente, pues, ha querido ser libre. Empezaron los filósofos en esta revuelta e intentaron rechazar todo lo que olía a superstición. Y todas estas creencias del infierno, de los castigos, del purgatorio, todo era superstición, fuera. Y entonces, a base de quitar supersticiones, lo quitaron todo. Y como se suele decir, tiraron también al niño por la bañera. No quedó nada espiritual, porque todo era superstición. Y lo único que quedó es lo horizontal, lo natural, lo empírico, donde no hay supersticiones, ciertamente, pero tampoco hay profundidad, ni tampoco hay belleza. Bueno, pues este es el drama que yo creo que vive nuestra gente, sobre todo en Europa, que es lo que más conozco. Y es que ciertamente no hay temor a Dios, no hay miedo al infierno, pero tampoco hay ningún sentimiento profundamente espiritual. Yo muchas veces me he preguntado si estos jóvenes, ¿no? Porque no lo sé. Realmente he estado fuera muchos años. Y me pregunto si estos jóvenes, estos chicos y chicas, 15, 20, 25, 30 años, e incluso los mayores también, pero sobre todo los jóvenes, si han experimentado alguna vez en su vida lo que es la adoración, el profundo sentimiento religioso, la adoración, la devoción, el arrodillarte ante lo santo, el rezar, pero no rezar únicamente para hablar, sino con la sensación de que estás en un misterio, que eres pequeño. Fijaros que este misterio, esto lo estudió mucho un filósofo alemán, un teólogo alemán, que se llamaba Rudolf Otto, y escribió un libro precioso sobre lo santo. Y él decía, fijaros, que este misterio que el hombre desde el principio más o menos lo ha intuido, lo experimentaba de dos maneras, fijaros. Primero, como un misterio tremendo, mysterium tremendus, es decir, capaz de inspirar miedo. Este temor, miedo. Y luego también como un mysterium fascinans, fascinante, atractivo. Estos son los dos rasgos más interesantes. En el Antiguo Testamento se nos habla mucho de este misterio de Dios, de este Dios, como tremendo. Esta es, por ejemplo, la manifestación de Dios en el Sinaí, ¿no? Un Dios sobrecogedor, los truenos, las trompetas de los ángeles, el humo, el ruido, lo de no poder ver a Dios y seguir vivo. Pero al mismo tiempo, este Dios también es fascinante, es decir, con un inmenso encanto, con un inmenso atractivo. Dos son las características de este misterio. Por una parte, intimidador, como lo que hemos visto de Isaías y también de Pedro. Intimida, pero también atrae. Vuelvo a decir lo mismo. Siento, al ver un poco a la gente de mi alrededor, pena
sobre todo por los jóvenes, ¿no? De que todo lo que experimentan es básicamente irrelevante. No hay nada sobre los cuales puedan sentir o hacia los cuales puedan sentir esta adoración, porque nada es santo. ¿Cuál es la experiencia que puede tener un joven o un chico o una chica de lo santo, de lo sagrado? Todo lo más son los líderes musicales, deportivos, que pueden sentir, como digo, mucho apego, pero el simple hecho de pensar que puedan sentir devoción, adoración hacia un ídolo musical o deportivo, el simple hecho de que puedan sentirlo ya realmente es terrible, es desolador. Porque ¿qué te puede ofrecer un jugador de fútbol o de tenis o una cantante o un cantante? ¿Cómo puede tocar tu vida? ¿Cómo puede transformarla? Vemos, por tanto, que el humanismo cristiano, ese humanismo que acabó con todas las supersticiones, pero también acabó con Dios, ha dejado a la gente en una tremenda banalidad, donde nada importa. Lo único que importa es ser feliz. ¿Y cómo la gente entiende ser feliz? Pues cada uno como quiere o como puede. Es decir, pues trata de pasarlo bien, de disfrutar, no sé, pues de hacer lo que te gusta, de realizarte. Pero para nada, porque al final nada tiene sentido. Porque nada es santo, ni tú tampoco eres santo. Ni tu familia es santa, ni tu marido, ni tus hijos, nada es santo. Todo es trivial. Bueno, pues la experiencia de lo santo es precisamente la experiencia del Espíritu. Y creo que se habló también en alguna ocasión, ¿no?, de esta preciosa canción, Amazing Grace, que la escribió John Newton, un hombre que fue un asesino, un criminal, que tenía un barco de esclavos y que se convirtió al leer un libro de devoción, el Kempis, La imitación de Cristo. Y al convertirse escribió esta canción, Amazing Grace. En una de los versos dice: Amazing grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. En estas simples frases se encierra un mundo. Dice que fue gracia la que me enseñó a temer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que me puso en contacto con el misterio de Dios. Y este misterio de Dios no es algo banal, no es algo que yo pueda manipular, no es algo que yo pueda controlar. No rezo a Dios pues para que pueda aprobar el examen, o para si tengo un catarro o otra cosa, pues chico, pues que pronto se pase, o para tener éxito en la vida. La experiencia de Dios es una experiencia que me descoloca y me desconcierta, pero que en todo caso la experimento como algo real, profundo, absoluto. Dios. Que me infunde ese temor santo. Un temor que me dice, yo no puedo hacer el tonto. San Pablo dice, de Dios no se ríe nadie. No es porque te vaya a castigar o te vaya a pegar un palo o te esté esperando, sino porque Dios no es manipulable y la verdad y la luz va a prevalecer. Entonces,
en tu corazón surge ese temor santo, ese sentido de que no puedo jugar con Dios, no puedo jugar con los demás, no puedo jugar con mí mismo, no puedo engañar. Es un sentimiento muy profundo que hay que sentirlo. A eso decía John Newton. Y esta gracia, y fijaros que él lo entiende como una gracia, como un don, me enseñó a temer. Santo temor. San Juan de la Cruz también dice que las cosas espirituales de suyo humillan. Es decir, se manifiesta tu indignidad, se manifiesta tu pequeñez, tu mentira, tu falsedad, tu hipocresía. Te ves obligado a decir, Señor, ten misericordia de mí. No puedes engañar a Dios. La luz del Espíritu te pone de manifiesto, te revela. Y de eso van a hacer un santo temor. Qué bonito, ¿no? Porque lo he dicho ya muchas veces. A diferencia del superego, que te insulta y te dice que eres tonto, que eres estúpido, que eres malo, esta luz de Dios no te insulta, pero sí que manifiesta lo que eres, para que Dios lo pueda sanar y lo pueda salvar. Y fijaros que la siguiente frase de la canción Amazing Grace dice, "In grace my fears relieved", es decir, que Dios me quitó el miedo, o los otros miedos, miedos al, no sé, a la mala suerte, miedos de los fantasmas de la noche, terrores, miedo a la muerte, esos miedos que mucha gente tiene, que no tiene temor a Dios, pero está agobiada por muchos miedos. Y cuando tenemos este santo temor de Dios, muchos de esos otros miedos se liberan. Eso es precioso. Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, vivimos en un tiempo extraño, pendular. Yo hablo mucho también con mis hermanos del hecho de que los jóvenes pues están descontrolados. A mí me resulta muy doloroso ver, fijaros, que cuanto más han querido los padres a los hijos, cuanto más amor les han dado, cuanto más se han preocupado de ellos, después la reacción de los hijos es de profunda desconsideración, egoísmo, falta de gratitud. Me gustaría decir algo. Puedo estar equivocado. De hecho, yo no tengo hijos. Es lo que observo alrededor. Puedo estar equivocado y estoy profundamente dispuesto a aprender y a abrir los ojos. Pero por lo que estoy viendo, los jóvenes, como digo, ante los padres que les han dado todo, no reaccionan con amor, sino como mis padres están ahí, siempre van a estar ahí, siempre me van a querer y por tanto no necesito quererlos. Debería más bien, dicen ellos, tratar de ganar el amor de otros, de los de fuera. Por eso con la familia son desconsiderados, egoístas, pero con la gente de fuera son encantadores. ¿Qué está pasando? No lo sé muy bien. Pero como digo, también esto afecta a nuestra relación a Dios. Muchas veces, incluso la espiritualidad cristiana, y esto yo lo he vivido, lo hemos vivido, ¿no? Pasó de ser una espiritualidad muy dura, de mucho miedo, de miedo al infierno, de miedo al pecado, a una espiritualidad ramplona,
de que como Dios me quiere y me va a perdonar y no hay infierno, pues ¿para qué me voy a preocupar? Una gracia barata. Lo único que importa es ser buenas personas. Que reces o no reces, no necesitas convertirte, no necesitas que la luz de Dios entre en tu oscuridad. Buena persona, pero que tampoco hace falta, porque al final Dios nos va a perdonar a todos. Esa fe no salva a nadie, no transforma. La única fe que transforma es la fe del Espíritu, la fe en Jesús, que es un nuevo nacimiento, de trascender al hombre viejo. Y cuando naces, ese hombre nuevo es un niño, puro, santo. Pero ahí, amigo, ahí como te creas que ya estás salvado. O mejor dicho, que ya estás completamente transformado. Salvado sí. Pero como creas, bueno, pues que ya está todo hecho, que ya eres perfecto. Este temor de Dios santo, de alguna manera, nos hace tomar tierra. Nos hace ser más sensatos, más humildes. Qué curioso, ¿verdad? Esta positividad y esta negatividad. Por una parte, el amor absoluto e incondicional del Señor que se nos da. Y al mismo tiempo un miedo, un temor santo al hecho de que Dios es trascendente, que yo no le puedo manipular, que no está para mis deseos, para mis caprichos, que no está para que yo viva bien o para que me salgan las cosas como yo quiero. Mi querida hermana y mi querido hermano, he dado como brochazos, ¿no? Tratando de pintar algo. Espero que, no sé, que te haya llegado. Lo que siento, como digo, es una profunda convicción en mi corazón de que Dios, pues, me trasciende. Y eso es mi salvación también, porque si no sería un Dios tan pequeñito como yo. ¿Cómo me va a salvar un Dios que es únicamente mi proyección o la medida de mis deseos? Para nada. Temor de Dios, temor santo. Como sabes, y lo he repetido, no se trata de volver al antiguo temor, al temor servil, al temor del esclavo, sino al temor por un profundo sentido de devoción y de adoración ante un Dios que es tremendo, pero que también es fascinante. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga.